A veces nos da la sensación de que hay cosas que pasan en nuestra vida y no sabemos ni cómo, y se repiten. Y vamos a hablar de ese proyecto sentido, de cómo muchas veces nuestro destino parece que está escrito, y te voy a hablar de una técnica que nos explica el por qué pasa esto y cómo lo podemos trabajar. ¿Y está escrito el destino? Te lo voy a contar después. Bueno, entonces ahora sí, dejamos pendiente y volvemos. Ana, bueno, ahora sí, tu tema es... Bueno, vamos a hablar de proyecto sentido, ¿sí? La técnica se llama proyecto sentido y el gancho que les tiré a ver si pescaban ahí era esto del destino escrito, ¿no? La idea es que ustedes puedan chequear si sienten que hay cosas que se están repitiendo o que se parecen como inevitables de que sucedan en mi vida. Y bueno, por eso vamos a explorar un poquito de esta temática, de esta herramienta en realidad, que tiene una historia muy curiosa que me parece que está bueno contarlo porque realmente es algo que nos pone bien en contexto, ¿no? Vamos a hablar de Mark Frechet, que tiene que ver con esta técnica. Este investigador tiene una historia muy peculiar donde su madre sufre de adicciones, ¿sí? Tiene un problema de adicciones graves y eso la lleva a la delincuencia, ¿no? Y esta mujer en ciertas circunstancias es detenida y va a ir a juicio. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Ella decide quedar embarazada en la búsqueda de tener una pena un poco más liviana, de que ese juez se compadezca de su situación y de esa manera recibir una condena menor. Ahí es donde aparece Frechet, que él es su hijo. Y él empieza a investigar esto que sucede. Cuando su madre es condenada, ella vive los 9 meses del embarazo y 9 meses más dentro de esas celdas, ¿sí? Son 18 meses que conviven en este lugar. Y él queda no solamente al cuidado de su mamá, sino también de esas reclusas con las que compartían espacio. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque increíblemente en la historia de Mark, cuando él es adulto y decide casarse, su mujer, el día después de su matrimonio, queda paralizada. Tiene una parálisis que es temporal y en realidad no tiene una explicación. Lo único que se logra investigar en este caso es que ella, cuando nace, en la intervención de su nacimiento se utilizan forceps y ella tiene como una elongación de su médula y queda también paralizada. En su nacimiento pasa los primeros 9 meses de su vida sin poder moverse. Mark Frechet lo que hace es unir estos hilos y se pone al cuidado de su mujer durante los siguientes meses. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cumplidos 9 meses de esa parálisis, ella vuelve a su movilidad sin ningún tipo de tratamiento. Ahí es cuando se empieza a trabajar el proyecto sentido. Si nosotros nos separamos un poquito de la imagen de esta historia y vemos los personajes y los tiempos, Mark nace en un contexto donde viene a salvar a su mamá, a salvarla de una sentencia. Al mismo tiempo, él queda bajo el cuidado durante 9 meses de mujeres que están allí para él. Él ve que su mujer tiene una situación en la que necesita cuidado durante sus primeros 9 meses de vida y ofrece 9 meses de cuidado y su mujer de alguna manera resuelve. Por eso les preguntaba si por ahí sienten que hay cosas que parece que fueran como mágicas, que pasan o se repiten en mi vida y a veces no siento que las pueda gestionar. Bueno, tiene que ver con el proyecto sentido y cómo muchas veces el contexto de nuestro nacimiento, de nuestra gestación y la emocionalidad que vive nuestro contexto influyen en cómo nosotros tendemos a resolver y los lugares en los que nos ponemos en determinados momentos de nuestra vida, ¿sí? Por eso ahora te voy a mostrar un poquito de qué es el proyecto sentido para que vos puedas analizar y pensar en tu propio proyecto, ¿sí? Claro. Quiero que te imagines que vas a hacer una línea como tenés acá, marcada una línea que va a marcar desde la fecha de tu concepción hasta más o menos tus 7, 8 años, ¿sí? Y ahí lo que quiero que coloques es información asociada a ciertas situaciones emocionales. Sobre todo quiero que sepas que esto no es tan relevante los hechos históricos en sí, sino más tu percepción.
Entonces, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu idea de cómo fueron esos 9 meses anteriores a tu nacimiento? ¿Qué pasó durante tu gestación? ¿Cómo lo vivieron tus padres? ¿Estaban felices? ¿No estaban felices? ¿Fue un embarazo buscado? ¿Fue un embarazo que llega de sorpresa? ¿Vivían solos? ¿Estaban separados? ¿Juntos? Busca un poco en esa información la sensación que tenés de cómo estaban viviendo ellos emocionalmente ese periodo. Esto te va a hablar mucho de esa emocionalidad que nosotros podemos llegar a estar viviendo en relación a diferentes situaciones de nuestra vida. Pero no termina ahí. Vas a pensar después en tu nacimiento y los primeros 9 meses vas a conectarte mucho con la información asociada a tu mamá. ¿Cómo vivió tu mamá tu primer año de vida? ¿Cómo se sentía? ¿Estaba acompañada? ¿Se sentía sola? ¿Tenía muchos desafíos? ¿Tuvo que renunciar a muchas cosas o estaba sobrecargada? Y después de ese año vas a poner los ojos en tu papá. Todo esto te va a dar una idea de cómo vos podés sentir ciertas situaciones. Y te voy a poner 3 ejemplos que me parece que están bastante claros, como para que puedas encontrar dónde están los hilos entre esto que vos estás uniendo. Imagínate que estamos hablando de una pareja que capaz que no estaba junta, ¿sí? Y es un embarazo que por ahí aparece sin ser esperado. Y resulta que, bueno, dadas las circunstancias, esta pareja decide casarse o convivir porque, bueno, viene este bebé. Capaz que vos sos un bebé candado. Capaz que lo que estás haciendo es unir gente. Y eso significa que es probable que no te guste el conflicto y trates de mediar. En el trabajo, con tus amigos, con tu familia. Puede ser una posibilidad. Que haya como ese miedo a la fractura, a la separación. Otro ejemplo puede ser que seas un bebé de duelo, donde esos papás capaz que estaban pasando algún tipo de duelo en su vida cuando vos venís al mundo o estás en ese proceso, y capaz que eso te puede condicionar en cómo tú vivís tu felicidad y tu éxito. Por respeto al dolor de los demás, capaz que preferís un perfil bajo. Capaz que no expresás tu abundancia o tus éxitos a todo volumen porque preferís no pasar por encima de lo que le puede estar pasando al de al lado. Y por último, podemos hablar de, por ejemplo, un caso más de éxito, donde por ahí te es muy fácil ser exitoso, conectás con la abundancia, con la negociación, con el salir adelante de forma proactiva, pero aún así sentís que hay un vacío. Eso puede tener que ver con la experiencia económica de tus papás cuando está siendo gestado. ¿Sí? Capaz que si tus padres no estaban en un lugar de mucha abundancia, vos venís a reparar eso y traes muchísima abundancia, pero ese vacío tiene que ver con que no lo estás haciendo para vos, lo estás haciendo para otro. ¿Sí? Qué bien, qué bárbaro. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Es un tema... Yo sigo escuchándola. La verdad que te sigo escuchando. Es maravilloso, aparte, cuántos casos hay, ¿no? Todos tenemos más de un proyecto sentido incluso. No, claro. Y es algo que pueden venir a descubrir a la formación que vamos a estar empezando ahora en la segunda quincena de marzo de formación de biodecodificación integrativa. Sí, sí, pero bueno. Mira qué interesante. Sí, yo lo voy a hacer. Me encanta. Yo mandé un mensaje que me compren 5 cocos para todos los lugares, la casa, la piscina. Vamos a explorar casas del vecindario. Bueno, está Está bueno. muy bueno, la verdad. Está bueno. Bárbaro.